Em, Cuando Juan Ignacio me pidió el favor que hablara de urología pediátrica y cirugía robótica, inmediatamente me imaginé que la mayoría de la audiencia iba a ser en adultos, entonces traté de enfocar la charla de tal manera que fuera interesante y no pues dedicada puramente a la práctica pediátrica. Y realmente este es el resultado de un trabajo que pues, he venido desarrollando en los últimos 3 años, en los cuales ha sido realmente basado en un aprendizaje que pues entraré en más detalle a lo largo de la charla, pero que tiene la malicia indígena, la necesidad de adaptarse a las situaciones, que es lo que vivimos en Colombia continuamente. Entonces, realmente espero que la charla sea útil para la práctica de adultos. Este es un proyecto que es financiado por la Fundación Intuitive, en la cual pues tengo relaciones financieras y por lo cual los resultados deben mostrarse de tal manera. Cuando tuve la oportunidad de rotar como residente con el doctor Serrano, noté inmediatamente lo eficiente que era en salas. Recuerdo que él le repartía desayuno a todo el equipo para que estuvieran motivados y trabajaran eficientemente durante la cirugía. Y después, cuando estuve como urólogo pediatra en la fundación, tuve la oportunidad de tener tiempos de charlar con el doctor Serrano y le preguntaba cuál es la receta, qué es lo que hace él cuando se va de viaje y hace 7 nefrolitotomías percutáneas. Y él comenzó a contarme que eran realmente medidas muy sencillas, pero era, por ejemplo, tratar de hacer todas las nefrolitotomías derechas primero y si había izquierdas, pues dejarlas para después en el mismo día. Pero eso permitía que la sala estuviera organizada de tal forma que se mantuviera como una eficiencia. Y como ese detalle me contó mucho, sí, pues realmente terminamos escribiendo este artículo, que es la implementación de un concepto que se llama Lean, que es tratar de volver eficiente el proceso y como tal es la cirugía, para tratar de que sea eficiente de manera sistemática y reducir tiempos no efectivos durante la cirugía. Entonces, con ese mismo concepto, y viendo las carreras de Fórmula 1, yo me puse a pensar, ese equipo tan grande y tan complejo, coordinarse para en 3 segundos cambiar las llantas y hacerlo de manera repetitiva, con el mismo resultado, fue algo que pensé que de pronto podíamos implementar en la cirugía robótica. Entonces, implementamos el programa y es básicamente tratar de motivar al equipo de tal manera que reduzcamos la cantidad de tareas, tiempos y procesos a lo más mínimo. Entonces, por ejemplo, en este clip corto, lo que hemos implementado es que todo el equipo en salas está coordinado y hemos estandarizado hasta la forma de cómo posicionamos al paciente. Fíjense que no hay nadie que esté haciendo, aparte de esta persona que está poniendo la música, todo el mundo está haciendo algo en esa fracción de tiempo, y no permite que repitamos tareas ni que estemos perdiendo tiempo. Y ya les explico un poco el raciocinio, pero logramos coordinar de tal manera que buscamos es la eficiencia. ¿Y por qué implementar el concepto de Lean y coaching en la cirugía? Pues lo primero fue que después de la pandemia nos vimos enfrentados a que había una mayor demanda de capacidad clínica, había una lista de espera de pacientes muy grande, pero no íbamos a tener la oportunidad de aumentar la oferta, no teníamos más tiempo operatorio, no teníamos más salas de cirugía, no teníamos más equipos. También llegó las limitaciones de abastecimiento, no teníamos insumos suficientes. Ha sucedido mucho con el personal de enfermería a nivel nacional en Estados Unidos que renuncian, no hay suficientes asistentes quirúrgicos. Entonces, con todo eso, la solución no era encontrar una solución para cada uno de estos, sino teníamos que actuar rápido, teníamos que ser eficientes y como tal entonces desarrollamos ese programa
Y obviamente teníamos que ser sostenibles económicamente, pues porque el sistema había estado tratando de sobrevivir durante la pandemia, entonces tampoco podíamos recurrir a otros fondos para aumentar la capacidad. Eh, y jamás pues deberíamos poder sacrificar con los cambios la seguridad y la calidad del tratamiento que ofrecíamos. Entonces, lo primero fue que definimos cuáles eran los eventos que íbamos a intervenir. Entonces, como tal dijimos, vamos a intervenir las cirugías robóticas porque son las que más difícilmente podemos meter en un bloque operatorio, pues porque requieren de mucha logística y mucha coordinación. Vamos entonces a ver cómo se hace una cirugía y vamos a desarrollar un protocolo estándar. Y vamos a decir cuáles son las intervenciones que vamos a hacer, qué es lo que vamos a cambiar en ese proceso. Y vamos a evaluarlo en el tiempo, cómo funciona. Entonces, lo primero es que, y estoy tomando acá, por ejemplo, el tiempo que nos demorábamos haciendo una pieloplastia. Y en el momento en el que comenzamos a implementarlo y en el momento en que yo llegué al hospital de Seattle, se hacía una sola cirugía robótica al día, porque hacer dos no había el personal, no había el tiempo operatorio. Los bloques como mínimo debían de ser de 6 horas, pues por lo que se estaban demorando los procedimientos. Y además de eso, acá se factura por unidad de tiempo. Entonces, cada 10 minutos se facturan $7,000 de tiempo operatorio. Entonces, pues obviamente cirugías más largas facturan más, pero también eso es a expensas de no tener la oportunidad de hacer más cirugías, de requerir personal y los tiempos de espera para cualquier cirugía robótica estaban llegando a 6 meses y pues obviamente, por lo menos en cirugía pediátrica, hay ciertas condiciones que son dependientes del tiempo y que requieren tratamientos mucho antes de 6 meses. Entonces, con ese promedio operatorio de 185 minutos para una pieloplastia, decidimos hacer las intervenciones. Entonces, para saber de pronto cuál era el mejor protocolo, lo que hicimos fue tratar de mirar con este programa que se llama AdaptX, mirar el volumen de cirugías. Entonces, si se fijan en el eje horizontal, cada punto es un cirujano y es el volumen quirúrgico que han tenido. Entonces, a más se encuentra en la derecha, más volumen quirúrgico tienen. Y en el eje vertical están los minutos de tiempo operatorio. Entonces nos dimos cuenta que había estos dos cirujanos, uno con un volumen mayor que estaba por debajo del promedio y otro con un volumen un poco menor, pero que estaba con un tiempo operatorio menor. Entonces nos enfocamos en esos dos cirujanos y les preguntamos qué era lo que ellos hacían para que fuera más rápido. Y lo que nos dimos cuenta era que después de desanonimizar los datos, la diferencia entre el cirujano de la derecha y el cirujano de la izquierda era que el de la derecha tenía alrededor de 300 procedimientos robóticos y el de la izquierda tenía 60 procedimientos en ese momento. Y el tiempo operatorio era muy rápido. Entonces tratamos fue de combinar la experiencia del cirujano de las 300 cirugías y el de las 60 cirugías. Y en ese momento entonces nos dimos cuenta que la mejor manera era compartimentalizar la cirugía. Entonces volverla en bloques. Un bloque es hacer el posicionamiento del paciente, hacer el acceso peritoneal y traer el robot. Y después, teniendo como ejemplo la apendicovesicostomía o el Mitrofanov, miramos cada uno de los pasos que se debían tomar y en total nos dieron 12 pasos y estandarizamos cada uno de los pasos, cómo se deben hacer cada uno de los movimientos, tratar de reducir movimientos innecesarios. Cuando se necesitan insumos nos damos cuenta que siempre, muchas veces, la enfermera tiene que ir a traerlo, tienen que ir al almacén. En el almacén, me acuerdo, en la Santa Fe tenían que esperar el sello del farmacéuta, que no está el insumo, que cuando llega el insumo entonces ese no es. Entonces tratamos de evaluar todo ese tipo de momentos en los cuales no estábamos siendo eficientes y miramos preoperatorio, cómo podíamos mejorar eso, intraoperatorio, cómo podíamos mejorarlo y posoperatorio. Y como tal, entonces decidimos fue mirar los datos. Y todos los que hacemos cirugía robótica tenemos acceso a esta base de datos que básicamente lo que hace es que evalúa el uso de los instrumentos
dependiendo del cirujano y los tiempos en los que no ha habido movimiento. Y nos dimos cuenta de este bloque, que había un momento en la cirugía en la que no se estaban moviendo los instrumentos. Seguramente el cirujano estaba fuera de la consola hablando con el equipo, seguramente pidiendo algún insumo además, y nos dimos cuenta que en promedio eran 50 minutos de tiempo no operatorio, lo cual equivale a $35,000 de pérdidas. Y entonces dijimos, bueno, implementemos el protocolo, lo implementamos e inmediatamente comenzamos a darnos cuenta que el tiempo operatorio estaba disminuyendo. Pasamos de tener promedios de 212 minutos de tiempo operatorio a 163, lo cual fue estadísticamente significativo. El tiempo de consola también fue 152 minutos, bajamos a 109, y la inactividad en porcentaje bajó de 20% a 7% y continúa bajando. Y eso ha sido algo que también hemos notado porque el equipo se vuelve más familiarizado con el protocolo. Cambios tan sencillos como dibujar en el piso cómo debía ingresar el robot. Ahora, hoy en día, no tenemos ese problema porque tenemos una sala de cirugía en la cual es tan grande que el robot realmente entra de manera vertical. Entonces, todos esos detalles los mirábamos al mínimo detalle y veíamos cómo podía mejorarse. Y esas son las partes técnicas no operatorias, pero entonces también dijimos cómo puede evolucionar la cirugía. Y pues esta foto acá con Juan Ignacio operando en la Santa Fe fue una cirugía robótica que hicimos. Me hizo acordar mucho que hemos, la mayoría de nosotros, aprendido a hacer cirugía robótica, perdón, cirugía abierta, exposiciones grandes, y eso es el equivalente a manejar un carro con cambios. Y esta foto del Renault lo que quiere decir es que muchos aprendimos a manejar carros mecánicos y esa era la cirugía como la aprendimos. Entonces en nuestra mente está muy clara la anatomía abierta, que lo cual permite transmitir ese conocimiento a la cirugía robótica. Y después, con las innovaciones del doctor Andrade, Juan Ignacio, la laparoscopia se volvió más asequible al entrenamiento y hoy en día pues los residentes tienen la habilidad de manejar carro mecánico. Y la cirugía laparoscópica pues obviamente permite ese conocimiento adicional que poco a poco he ido viendo que las nuevas generaciones ya no tienen ese entrenamiento en laparoscopia, que considero que es fundamental para un cirujano que haga cirugía robótica. Eh, y ahora pues los carros, ni cajas de cambios, ni, ni mecánico, sino eléctricos y casi que sin botones ni palancas en el mismo carro. Y eso me hizo acordar a mi hijo Jerónimo que un día, eso fue ahorita en la primavera, vimos que había una exposición de carros antiguos y había este Renault 6 y apenas él vio la caja de cambios se acercó, fue a cantar y él pensó que eso era un micrófono. Entonces, creo que también es muy importante cómo vamos a volvernos eficientes cuando las nuevas generaciones van a tener una mayor demanda técnica con menores volúmenes durante el entrenamiento y cómo va a ser esa curva de aprendizaje. Y cuando los fellows están haciendo las cirugías, veo que que no progresan tan rápido durante la cirugía. Y si esa exposición va a ser menor, pues no tenemos forma de continuar la eficiencia. Entonces, la manera de responder eso ha sido implementar un entrenador, un coach. Y ese es un cirujano que está sentado en la parte de atrás de la sala, no tiene ningún rol clínico ni quirúrgico durante la cirugía, pero es alguien con mucha experiencia. Es un doctor serrano sentado atrás dirigiendo una nefrolitotomía percutánea. Y ya llevamos con este programa cerca de 2 años. Y lo que hacemos es que entonces tenemos la misma estructura, con el mismo proceso de eficiencia, pero de manera repetitiva, antes, durante y después de cada cirugía, nos enfocamos en ver cómo podemos mejorar técnicamente, cómo podemos mejorar la parte de comunicación interpersonal con el equipo. Por ejemplo, hemos visto una mejoría de casi 10 minutos con el solo hecho de comunicarse con el equipo más eficientemente, decir 2 pasos adelante, qué es lo que se va a hacer más adelante. Cognitivo es cómo hacer el proceso durante la cirugía de toma de decisiones y cómo autorregularse, cómo manejar el estrés para reducir el burnout y la carga emocional que algunas veces nunca lo verbalizamos. Y eso lo hacemos de manera
regular para todas las cirugías robóticas que estamos haciendo. Hacemos una sesión preoperatoria, intraoperatoria también hacemos discusiones y posoperatorio. Y con eso entonces hemos recolectado estas métricas. Estamos en el proceso de analizar los datos para poder compartirlos, que espero en una charla futura podamos ver más esto. Y pues con esto quería dejar tiempo para preguntas. Acá en Seattle siempre están muy bienvenidos. De hecho, ahorita hay un estudiante de los Andes que está haciendo un observer con nosotros y me gustaría pues obviamente mantener este lazo estrecho y pues siempre estaré disponible a colaborar con ustedes. Muchas gracias.